Shalom, bienvenidos a un nuevo comentario de la porción semanal llamada Devarim, que significa palabras. Parashat Devarim, la porción, ¿cierto?, que habla sobre las, el relato, la historia, los acontecimientos, las reprensiones, mandamientos que Moshe, ¿cierto?, entregó al pueblo de Israel. Cuando nosotros solemos hacer la bendición, ¿cierto?, de la Torá, presentamos la Torá y decimos, esta es la Torá que puso Moshe, ¿cierto?, ante los hijos de Israel. No solamente nos referimos con ese episodio, ¿cierto?, al evento de cuando fue entregada la Torá en el monte Sinaí, sino que también en parte nos referimos a este libro de Devarim, ya que en este libro también se entregó gran parte, ¿cierto?, de la Torá, los mandamientos, se explicó mucho más, ¿cierto? Y se enseñó la Torah como un padre, como Moshe, ¿cierto? O una madre, enseñarían a sus hijos. Muchas veces, ¿cierto? Recordándoles qué es lo que tienen que hacer. Muchas veces diciéndoles, esto no hay que hacer. Recordándoles veces donde hicieron lo que no debían hacer. Por lo tanto, había consecuencias y esperando que a futuro, así como buenos padres, ¿cierto?, que saben que sus hijos en algún momento se irán, quizás de la casa, y, y luego tendrán que luchar por ellos mismos. Así también Moshe, sabiendo que iba a partir, que no iba a poder entrar con ellos, también les da ciertas lecciones para que recuerden sus palabras. Importante, ¿cierto?, dentro de este libro de Devarim, el cual se llama así porque significa palabras. Las palabras tienen mucho peso. Hemos hablado varias veces, ¿cierto?, muchas veces, quizás en muchos contextos sobre eh, la influencia que tienen las palabras en la vida de las personas. Pero hay cosas que tenemos que, ciertos atributos que tiene este libro, ¿cierto?, que deben empezar en nuestra vida, como lo es tener buena memoria, por ejemplo. No olvidar las palabras que nos dijeron. Recordar, ¿cierto? En este libro muchas veces se dirá es guarda, recuerda, guarda, recuerda, como el Shabbat. Guarda y recuerda. Palabras claves, ¿cierto? No solamente dice recuerda lo que te dije, sino que guárdalo, manténlo, practícalo. Las palabras, ¿cierto?, moldean la historia. Las palabras van dando una, una dinámica, ¿cierto?, a los acontecimientos. Pero también la forma en la que decimos las cosas, a veces sobre los mismos acontecimientos, puede variar cuando nos dirigimos a una u otra persona. Muchas veces tenemos distintos objetivos para mencionar un acontecimiento en particular. Y esto es lo que también vemos en esta parashá y vemos en este libro. Vemos, por ejemplo, cómo Moshe se dirige al pueblo de Israel diciéndole, prácticamente por culpa de ustedes, no entré en la tierra. Aun cuando en la Torá dice que fue por el pecado de la roca, ¿cierto? Golpear la roca. Refiriéndose al episodio de los espías, Moshe dice esto. ¿Pero cómo? Entonces, vemos claramente que en esta porción hay algunos lo ven como que hay más antecedentes sobre algunos acontecimientos, ya que la intención de Deuteronomio o de Barim no es solamente exponer los acontecimientos, ¿cierto? Porque cuando uno relata la historicidad de algún momento en particular, uno tiene que referirse a los hechos, tratar de ser imparcial, objetivo y sencillamente relatarlo. Pero esa no es la intención del libro de Devarim, al contrario, ¿cierto? Tiene toda la intención de dirigir las palabras para tocar la fibra del corazón de los hijos de Israel, de cada uno, ¿cierto? Nosotros, por todas las generaciones. Un libro que llama, ¿cierto?, al arrepentimiento. Un libro que llama a elegir. Es un libro que llama a estar alerta. La Torá, ¿cierto?, no culmina solamente con historia, sino que culmina con un llamado, una amonestación, ¿cierto? Un llamado fuerte.
a las personas a darse cuenta qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que ha sucedido con lo que hemos hecho en nuestra vida y qué es lo que viene hacia adelante. Es un llamado, ¿cierto?, para saber dónde estamos parados, de dónde venimos, a dónde vamos. Y bueno, también el libro de Barim, cabe mencionar, es un libro cual se le conoce también como un libro tipo de lo que en la antigüedad eran los pactos de soberanía o pactos de vasallaje o pactos de, de gracia, que a veces se les llama, entre otros nombres, que se refiere, ¿cierto?, a una estructura en particular de cómo se hacían contratos en la antigüedad entre una nación o un reino que era más grande. En el fondo, el reino menor le pedía al mayor protección, o a veces viceversa, se imponía. Tú me vas a dar tributos y yo te doy protección a ti. O vas a estar dentro de mis territorios, no voy a eh, tocar más allá lo tuyo, pero tú tienes que rendir ciertas cosas para conmigo. Una relación ahí de que el estado más pequeño, la nación más pequeña, se someta al estado mayor, ¿cierto? A cambio de algunos beneficios y deberes. Muy similar a lo que se ve aquí. Y muy similar el lenguaje, la amonestación, las condiciones, bendiciones, maldiciones, un poco de historia, apelar, ¿cierto?, a los sentidos del amor, por ejemplo, de otras cosas, y terminar con los testigos. Testigos en los cielos y la tierra, dice el libro de Barim. Es decir, no solamente hay un testigo temporal, sino que mientras hayan cielos y tierra, este libro sigue haciendo eco, ¿cierto? Y es un testigo, los cielos y la tierra son testigos de que oímos las palabras, nosotros, nuestros padres del Eterno, para que las cumplamos. ¿De dónde huiremos? Si la tierra y el cielo son los testigos. Jonás intentó huir al mar. No había tierra quizás. Tampoco a lo mejor fue al cielo. ¿Dónde se fue al mar? Pero ¿podrá la persona huir de la presencia del Eterno? Y Moshe puso a testigo los cielos y la tierra. Nadie, ¿cierto?, se escapa de esto. Bueno, es un libro de mucha historia y muchas enseñanzas. Libro de Devarim. Comienza diciendo, estas son las palabras que Moshe habló ante todo Israel a este lado de Jardín, Jordán, en el desierto. La porción, ¿cierto?, de la semana anterior, que fuimos cerrando Matot 6, las últimas, ¿cierto?, que concluyen el relato, ¿cierto?, del libro de Bamidbar, ya llegando prácticamente a ese lado del Jordán, estando listos para cruzar. Y aquí vemos una interrupción bastante larga, ¿no?, para el entrar. Aquí nos damos cuenta, de cierto, que muchas veces más importante que el objetivo es el proceso. Muchas veces más importante que llegar a la meta es saber cómo estamos llegando a la meta. Muchas veces, ¿cierto?, las personas tienen grandes triunfos en la vida, incluyendo, ¿no es cierto? Y a lo mejor aún así no alcanzamos la plenitud, la alegría, la estabilidad. Pasajero, ¿no? El llamado de Devarim es también aprender a valorar las cosas realmente importantes, saber que si estamos llegando y cruzando un río, lo hagamos de la manera adecuada, con el propósito adecuado, para que nos mantengamos así. Hay mucha gente que alcanza muchas cosas, pero no puede saciarse. Pero este libro de Barim promete de una manera amplia. Si realmente cumplimos, si oímos su voz, si cumplimos sus preceptos, si nos volvemos de todo corazón hacia Él, si a la hora de escoger el bien y el mal, el camino de un lado u de otro, escogemos, ¿cierto?, el correcto, estaremos tranquilos, viviremos bien, nada nos espantará, no temeremos, habitaremos seguros. Y todas las promesas, ¿cierto?, de paz, estabilidad, que todas las personas en algún momento anhelan tener.
Porque por mucho de que haya gente que le guste el desenfreno, aún después del desenfreno, después del caos, quieren algo de paz. Después muchas veces de tener cierto eh, tardes, mañanas, noches muy activas, las personas siempre quieren descansar en algún momento. O que nadie les hable, estar tranquilo. Finalmente, después de todo el trabajo, el esfuerzo, es eso, estar bien con nosotros, estar, estar bien con nuestro prójimo, estar bien, ¿cierto? Con todos, con nuestra familia. Sabemos de que muchas cosas en la vida nos traen divisiones, contiendas, y muchas decisiones nos traen grandes males, como los que se recuerdan, ¿cierto? Una fecha como hoy, Tisha B'Av, 9 de Av, este Shabbat es llamado Shabbat Hazón, mencionando, ¿cierto?, la visión que tuvo Isaías, la reprensión que dio al pueblo que leímos, ¿cierto?, durante esta semana. Y muchas decisiones trajeron la destrucción. La decisión de no obedecer los mandamientos, de alejarse del Eterno, de no dar descanso a la tierra, trajo, ¿cierto?, la destrucción del primer templo, entre otras cosas. La decisión de el odio gratuito, como lo dicen los rabinos, trajo la destrucción del segundo templo. ¿Por qué? Por el odio. Una, por no cumplir con el Eterno, por no cumplir con el prójimo. Así que hay cosas, ¿cierto?, que desenfrenan muchas veces nuestras vidas, nos desequilibran, nos llevan de un lado para otro. Y hay que saber, ¿cierto?, siempre en algún momento tener alguna reprensión, alguna guía. Muchas veces, ¿cierto?, cuando uno es niño, joven, pretende querer hacer de todo. Pero si uno quiere hacer de todo, deja en el fondo mucho espacio para la sobreexigencia, a lo mejor lesiones. Cuando una persona entrena demasiado se puede lesionar. Mal. Uno no siempre puede avanzar tan hacia adelante, a veces hay que avanzar, retomar, aprender, saber hacia dónde vamos. El libro de Barim trata siempre de mantener el equilibrio. Siempre nos lleva, ¿cierto?, a tener claro qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, esta para allá, ¿cierto?, comienza diciéndole al Eterno, ¿cierto?, bueno, a través de Moshe diciendo cómo se movieron hacia la tierra prometida, desde Joreb, cómo cruzaron las tierras, etcétera. Y bueno, eh, lo que se menciona ahí, ¿cierto?, Eh, es que muchos quizás no quisieron seguir después de haber recibido los 10 mandamientos. A lo mejor muchos en el momento en que recibieron la Torá, bajo el monte Sinaí, dijeron, bueno, esta es la gloria. Muchas veces las personas soñamos, ¿no?, con vivir en medio del Eterno, de Dios, estar junto a Él. Bueno, y estaban ahí en la gloria, bajo el monte. La gloria del Eterno se manifestó allí. ¿Quién querría moverse de allí? Pero lo cierto es que el Eterno quería que se movieran de allí. Hay momentos, ¿cierto?, donde entramos, por así decirlo, en la gloria del Eterno, su presencia, ampliamente, como estuvo el pueblo. Pero también había momentos donde el Eterno dijo, marchen, y había que marchar. Y así el Eterno les recuerda. No solamente quería que dependieran de Él, sino que cada uno por su propio esfuerzo, por lo que había recibido, siguiera adelante. Y no solamente cada uno por sí mismo, sino que como una nación. Algo aún más complejo. Los cambios siempre son difíciles. Muchas veces preferimos quedarnos donde estamos a avanzar. Y hay personas que de hecho prefieren el estancamiento a propósito en vez de querer salir de donde están. Porque los cambios, ¿cierto?, siempre producen cosas difíciles, roces, inseguridades, incertezas. Pero lo cierto es que nuestra vida es un viaje, un peregrinaje. De una situación tenemos que pasar a otra. No nos podemos quedar quietos.
En el momento en que recibimos de parte del Eterno en nuestra vida, siempre es para empujarnos, motivarnos, movernos. Ya hay que seguir avanzando. Y este libro, ¿cierto?, parte diciendo eso. Hay que avanzar. No tenemos que quedarnos donde estamos. Recibimos Torah, Baruch Hashem, estuvimos ahí, pero había que avanzar. Ahora hay que aplicar la Torah. Como el Shabbat. Si bien en el Shabbat entramos, ¿cierto?, en un momento de mucha paz, donde el Eterno está con nosotros, sabemos que es así. Pero de un momento para otro, tenemos que salir del Shabbat y todo lo que aprendimos, reflexionamos, hay que moverse, hay que ponerlo por obra. Todo lo que recibimos, tenemos, ¿cierto?, que con ello avanzar, seguir adelante. Cada uno sabrá qué tiene que dejar, qué tiene que tomar y seguir adelante. Dice el libro de Hebreos, tengan confianza, dice, respeten, ¿cierto?, a sus líderes, sométanse a las autoridades, porque ellos vigilan como quienes deben dar cuenta. Hagan esto para que su trabajo sea gozoso y no una carga, porque eso no te beneficiaría a ti. Sabemos, ¿cierto?, que muchas veces hay quienes cargan con la responsabilidad a lo mejor de dirigir a otros, como pueden ser los padres, autoridades de una nación. Y el tema es que dice el libro de Hebreos, tengamos confianza unos de otros, de tal manera que por lo que trabajemos sea causa de gozo y no una carga. Cuando las personas tenemos confianza unos de otros y nos apoyamos, ¿cierto? Todo lo que uno trabaja sabe que el otro lo valora, sabe que vale la pena porque yo hago esto también en beneficio de los demás, para mí y para otros. Hacemos que sea un gozo trabajar. Cuando hay confianza, cuando realmente hay certezas. Pero cuando hay incertidumbres, cuando no sabemos qué pasará, si alguien cambiará de parecer, si alguien cambiará las reglas, muchas veces hace que el trabajo ya no sea gozoso, sino que sea una carga. Y cuando algunos se exigen de otros, pues es menos causa de gozo y disfrute, sino ¿sí?, de carga. Y tenemos que tener cuidado, porque Moshe le recuerda a esta generación que antes de que salieran, ¿cierto?, de Horeb, al monte Sinai, hubo, ¿cierto?, que crear un sistema de líderes, donde estuvieran a cargo de miles, de 100, de 50 y de 10, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la carga de él era muy pesada. Cuando uno, ¿cierto? O cuando unos no confiamos de los otros, que el otro va a hacer bien su trabajo, siempre hay que poner a gente a vigilar y a controlar de que el uno haga su trabajo y que el otro también para que funcione todo bien. Porque cuando uno no hace el trabajo que al otro le afecta, porque necesita que éste esté listo, hay problemas. Por esta razón, cierto, es que necesitamos muchas veces líderes, necesitamos autoridades o gente sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no vigilamos siempre lo que estamos haciendo. A veces, cierto, en la inercia del día a día perdemos el sentido del propósito de por qué hacemos lo que hacemos, o a veces no lo hacemos tan bien como deberíamos. Entre comillas, nadie nos ve. Y creamos entonces, como creó Moshe, diferentes liderazgos, gente que esté observando, ¿para qué? Para que no pase eso. Para que vigilen de lo que uno deja de vigilar. Para que estén ahí sobrellevando, ¿cierto?, cada cosa. En el mismo tenor, ¿cierto?, en el Brit Hadashah se nombran a los ancianos de las comunidades. ¿Para que sobrevean la comunidad? Para que la lleven, para que vigilen. Eso significaba en la antigüedad, digamos, en la comunidad del primer siglo. Gente que pueda vigilar, ¿cierto?, de que los demás también estén haciendo lo correcto. Pero cuando hacemos lo correcto, cuando confiamos que cada uno hace lo que tiene que hacer. Y eso es beneficioso para todos. Cada vez que hay que poner más y más vigilancia es porque las cosas no se están haciendo bien, hay malas intenciones.
Y eso puede generar discordias, divisiones, problemas entre el pueblo, falta, ¿cierto?, de justicia. Y de hecho, para allá nos habla de la justicia también. Tenemos que mantenernos en la justicia. Ahora, no solamente las personas o los que vigilan están para mantener la justicia, sino que también para animar, ¿cierto? Animar al pueblo. Porque la idea no solamente es ver en qué está mal el otro, sino que tenemos que animarnos unos a otros. No podemos ser nosotros como creyentes que solamente estén vigilando la mancha, lo que está malo en el otro. Porque hay personas que utilizan lo que se le llama la tojaja, la reprensión, el llamado de atención a las personas, siempre viendo lo que está mal, lo señalan, y siempre de mala forma, ¿cierto? Entonces las personas se transforman en vigilantes, en jueces de lo que está malo respecto a los demás. Pero Yeshua dijo, oh, cuídate, ¿cierto?, de estar viendo a lo mejor la paja, ¿cierto?, en el ojo ajeno, pero a lo mejor estás dejando pasar algo mucho más grande en tu propio ojo. Cuidado. Entonces, muchas veces, ¿cierto?, los liderazgos no solamente tienen que estar mirando lo que esté mal, sino animando, alentando, así como los padres, ¿cierto?, a que hagamos mejor las cosas, a que no mostrar favoritismos, no mostrar injusticia. Los líderes están precisamente para llevar, ¿cierto?, a las personas y podamos llevarnos bien unos con otros. Los líderes no están puestos para que sirvamos a los líderes, ¿cierto? Porque el que en la Brit Hadashah, ¿cierto?, cuando se nombran los diferentes ministerios, dice, ya a estos les fue dado tal cosa, y les fue dado tal cosa, y les fue dado a lo mejor la maestría, les fue dado el ser pastores, les fue dado el ser enviados, y así. No dice si fueron instituidos. No dice, ya esto los instituyó pastores, no dice, les fue dado en griego. Como dice un autor, porque el que es dado es puesto para servir, pero el que es instituido es puesto para que le sirvan a él. Y la Torah lo que hace, ¿cierto?, al nombrar lo que hizo Moshe, es colocar ciertas personas para servir a otros. También nuestro propósito, nuestra vida, ¿cierto?, como creyentes, también servir con la Torah, servir con lo que hemos recibido a otros, animar a otros. Y no solamente ver y juzgar a los demás. Ese liderazgo, ¿cierto?, se vio reflejado en el pueblo de Israel a través del caso que menciona Moshe de los espías. Moshe pide, ¿cierto?, o el pueblo pide, bueno, aquí de hecho se cambia un poco la versión, porque ahí en el libro de Devarim dice de otra manera, ¿cierto? En el fondo aquí se da a entender de que fue el pueblo el que pidió, pero en el libro de Números uno lee y uno puede pensar, fue el Eterno el que mandó, porque dice, Shelah leja, ¿cierto? Dice, envíate espías para que recorran la tierra. Pero aquí dice, ustedes pidieron y por causa de esto pasó, ¿cierto?, lo que pasó con los dos espías. Entonces, hubo liderazgos de Israel que en el fondo estaban puestos para visualizar, vigilar, ¿cierto?, a otros, como lo son el caso de los espías. Pero el espía está puesto precisamente, y el verbo que se utiliza ahí en hebreo para hablar de espiar, ¿cierto? No es el mismo verbo que se utiliza para explorar, por ejemplo. Porque de hecho aquí, en esta parasha, menciona ese verbo, como que fueron enviados para espiar, ¿ya? Pero en este libro, porque en el libro de Bamidbar, los dos verbos que se utilizan, ¿ya?, tienen que ver más con explorar la tierra de manera positiva. Pero aquí dice, ustedes enviaron en el fondo, pidieron esto para ver de forma negativa. Porque la diferencia entre quien va a explorar, quien viaja a algún lugar, cuando usted viaja a algún lugar, siempre uno espera reconocer los lugares bonitos, ver la parte
agradable una ciudad donde comer, un monumento, lugares, ciertos paisajes, sacarse fotos allí. Cuando uno viaja y explora otro lugar, va a esos lugares. Generalmente, obviamente hay gente que a veces quiere conocer la realidad, a lo mejor de otros lugares que no son tan ¿cómo se dice? Que se visitan mucho, en el fondo, están visitados. Pero el verbo que se utiliza acá está diciendo prácticamente eso, espiar, visitar para ver las cosas malas de forma negativa. Y ahí está la diferencia de lo que hablamos. Eso le está diciendo Moshe al pueblo. Cuidado, yo mandé a colocar esto sobre ustedes. ¿Por qué? Porque en el fondo ustedes mismos pidieron a esos espías, los solicitaron, ¿y qué es lo que fueron a ver ellos? Solo lo malo. Y trajeron un mal reporte. Y solo tuvieron un mal ojo para ver lo que había en la tierra. Por lo tanto, también coloqué sobre ustedes gente para que juzgara, porque ustedes, como pueblo, solamente saben juzgar mal unos con otros, tener pleitos, y no saben arreglar sus problemas, y se pelean unos con otros, y ven siempre lo malo de los demás. Por lo tanto, hubo que poner jueces. Pero por otro lado, la instrucción, de hecho, que se da en Bamidbar, enviar, ¿cierto? Exploradores, dice, para que exploren, para que viajen a la tierra. No utiliza la palabra cuando el Eterno da el mandato para espiar. Pero aquí sí se menciona, por eso es que a veces se le conoce como los dos espías, ¿no? Es porque en el libro de Barim se utiliza ese verbo. Pero hay una diferencia. El Eterno, ¿cierto? A través de Moshe le está reprendiendo para decirle, ¿cierto? No vean solo lo malo. Están acostumbrados a ver solo lo malo, a ser vigilantes, que solo vean lo malo de otros. Siempre poner más y más vigilancia porque no hacen bien las cosas, no tienen confianza entre ustedes, entre los mismos de las tribus. Ustedes son los que fallan unos con otros. Por lo tanto, ocurrió ese acontecimiento. Y al contrario, el Eterno, ¿qué quería? Que esos exploradores, como un turista que viaja, diera un buen reporte. Pero eso no fue así. Dieron un mal reporte. Ese fue el gran problema, ¿cierto?, de Israel, que veían con ojos sospechosos siempre las cosas, que podían ser peor. Personalmente, voy a mencionar algo que sale un poco del comentario de un poco la situación que vivimos todavía en la nación, por ejemplo. A mí siempre me llama la atención el criticismo que a veces uno escucha de muchas cosas que pasan aquí en nuestro país. Me imagino que en general cuando hay una crítica del sentido social, político, lo que sea, termina así. Aquí siempre se dice, somos el único país del mundo que hace mal esto. O somos el peor país del mundo, el que tiene más esto peor que los demás, el único que tiene esto mal, el único que aquí. Y siempre es como el peor país del mundo en algo. Y en otro tiempo es que somos el mejor país del mundo en esto. Es que el más que superó tal cosa en tal tiempo. Como siempre como una máxima. O somos el mejor o somos el peor. Y así nos llevamos mucho tiempo. Muchos decían que éramos los mejores. Y después muchos que somos los peores. De lo peor de lo peor. Siempre la crítica, ¿cierto?, llevada y elevada al máximo. Pero precisamente, ¿cierto? Eso es una de las cosas que el Eterno criticó así, a través de Moshe. De hecho, Moshe fue el que criticó, de hecho, porque el Eterno simplemente actuó cuando el pueblo se puso rebelde. Pero Moshe les dijo, ustedes son esta clase de personas. Y finalmente critican todo. Y siempre elevan las cosas al peor grado. Siempre su juicio de la tierra es el peor. ¿Qué es la peor tierra? Aquí están los gigantes más grandes que nunca venceremos. No podemos ser así. Por eso dice la parashá, dice, eh, miren, mirad, Adonai, su Elohim, ha puesto la tierra delante de ustedes, subid
tómenla por posesión, como se ha dicho Adonai, el Dios de sus padres. No tengan miedo ni se desanimen. No tengan miedo ni se desanimen. La crítica siempre va porque la gente tiene temor o porque está desanimada, ¿cierto? No sabe hacia dónde va, o a lo mejor no le gusta cómo funcionan las cosas, o simplemente tiene mucho temor. Pero aquí dice el Eterno, no tengan miedo ni se desanimen. Suban, tómenla por posición. Y alguno diría, ay, pero si ni siquiera los jefes de las tribus pudieron, tuvieron el ánimo, no tuvieron la valentía para decir que podíamos conquistar la tierra, ellos que son los más representativos de cada tribu, ¿cómo nosotros lo haremos? ¿O no? Esa crítica, ese pensamiento todavía estaba allí. ¿Qué dice el Eterno? No se desanimen. Y le empieza a recordar, ustedes han actuado así. Tienen que dejar de tentar esa suerte suya y tener valentía. Ir hacia adelante, avanzar. Ese es el llamado. Porque la generación que les antecedió, que pereció en el desierto, fue la generación que no avanzó. Se quedó atrás. Yo, en la crítica. Se hundió en sus palabras. Se hundió en que era la peor tierra. Se hundió en que era los peores años que vivieron. Que tenían la peor comida. Que tenían la peor agua. O que tenían las peores condiciones que cualquier otro pueblo. Y ahí se hundieron y se quedaron atrás y no avanzaron. ¿Por qué? Porque prefirieron maximizar la crítica a lo malo y no avanzaron. No tuvieron la fe de los patriarcas. Y toda generación pereció. Pero esta nueva generación no podía quedarse allí. No puede quedarse allí. Moshe lo tenía clarísimo. No pueden quedarse allí. Tienen que avanzar. Por lo tanto, tiene que Moshe tocar cada fibra de los corazones de ellos a través de todo este libro para decirles qué estaba mal en sus corazones. Les recuerda ese tema de los 10 espías, ¿cierto? Entre tantas otras cosas. Y cómo pretendieron ellos, ¿cierto?, reparar sobre ello, después luchando contra enemigos, ¿cierto? Pero en realidad fue por sus propias fuerzas y no lograron. Intentaron arreglar las cosas después de actuar mal. ¿Qué le dice Moshe? No. Y este libro se trata de las consecuencias, buenas o malas. Si ustedes actúan mal, hay malas consecuencias y por mucho que quieran arreglar las malas consecuencias, si no arreglan la raíz del problema, no podrán vencer ni avanzar. Ese es el tema. Moshe lo tenía muy claro. Y cada uno de nosotros debe tener claro también, cuando nosotros estamos luchando con diferentes cosas en nuestra vida, no podemos seguir solucionándolo, reparando, pidiendo perdón o, o enmendando algo que hicimos mal cuando solemos hacerlo mal muchas veces. Hay que ir a la raíz de los problemas. No pretender, ¿cierto?, con nuestras propias fuerzas, muchas veces, arreglarlo todo. A veces hay que reconocer que somos débiles. Fallamos. Caemos, hacemos lo incorrecto. Punto. Me equivoqué, nunca debí decir esto, nunca debí hacer esto, nunca debí actuar de tal forma contigo, nunca debí, ¿cierto?, hacer esto y esto otro. Y no, ¿cierto?, buscar alguna vuelta a cada cosa. Como a veces, de hecho, hoy por hoy, no sé si usted se ha dado cuenta, pero estamos como en una época donde todas las personas intentan maquillar los errores, lo que se hace mal. En general, no hablo solamente de algo en particular, sino que en general. Cuando hay un error, las personas dicen, o una equivocación, no me equivoqué, y siempre se trata de tapar de alguna forma, como que en realidad no fue algo tan malo. ¿Y cuántos son capaces de reconocer lo malo? Pero de verdad decirlo, esto estuvo mal. ¿Qué hizo esa generación anterior que quedó en el desierto? Quiso arreglar las cosas después, maquillarlas. El Eterno les dijo, no entrarán en la tierra. ¿De qué pensaron ellos? No puede ser.
llegamos hasta aquí y nos vamos a entrar. No, 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 señor, espérate. Vamos a luchar nosotros y vamos a entrar ahora. Nos sirve maquillar las cosas. Y muchas veces intentamos maquillarlas, cuando solamente hay que reconocer lo que está mal y tratar de nuestra vida de enmendarlo, luchando también contra las propias pasiones y equivocaciones, reconociéndolas, no hablando a lo mejor o actuando, tratando de reparar de una u otra forma. A veces simplemente hay que reconocer lo que está bien y lo que está mal. Pero esa generación anterior intentó siempre maquillar los errores. Siempre maquilló lo que el Eterno les había dado. Lo maquilló a su manera. El Eterno les dio algo, ay, pero es que antes teníamos esto. Una excusa, una apariencia. En realidad, Dios le estaba dando algo. ¿Por qué no reconocían eso? Simplemente. Entonces, hay que llegar a un estado para la nueva generación de pureza. Pureza de labios, pureza de corazón. Pero hay que quitar las impurezas, ¿cierto? Que al pueblo lo mantenían allí. Era importante, ¿cierto?, que el pueblo de Israel aprendiera a reconocer los errores. Y de eso se trata la reprensión. No se trata de te reprendo y te hundo. Y aquí te quedas porque eres una mala persona, porque no debes seguir adelante, porque has hecho todo esto mal. Ríndete. No. La amonestación de Moshe, hiciste esto mal, te equivocaste, tienes que reconocerlo y seguir adelante. Esas son las palabras de Moshe, como sabemos que son las palabras de nuestros seres queridos, los que están junto a nosotros, ¿cierto? Y muchas veces hay gente pasando dificultad y el tema es levantar el ánimo, que sigan adelante. Si hemos de señalar lo malo, que sea puntual, como lo hizo Moshe, como ayer hablaba nuestro hermano. Qué grande la reprensión de Moshe como la de Jacob, porque lo reprendió solamente una vez en la vida y casi al final de los días. Les dio una gran reprensión. ¿Para qué? Para que después, estando en vida, no hablaran mal de él, sino que recordaran sus palabras, hicieran un eco eterno de las generaciones. Porque así tiene que ser una reprensión, que tenga efecto y que tenga sentido. No que después la persona le busque, oye, ¿por qué me dijo esto tan cruel? Porque se perdió todo el objetivo. Entonces, hay que saber qué tenemos que hacer, qué hemos hecho mal y reconocerlo. El pueblo de Israel y la generación anterior siempre maquilló los resultados. Las bendiciones las maquillaron y las hicieron ver como maldiciones. Y las maldiciones las maquillaron como para decir que en realidad no eran tan maldiciones para ellos, sino que ellos también podían rectificarlas. En este libro se nos hace un llamado a reconocer la verdad. Tenemos que reconocer la verdad. El Eterno les dice al pueblo, Adonai Tolén, que va delante de ti, peleará por ti, como lo hizo por ti en Egipto, delante de tus ojos y en el desierto. Allí viste cómo Adonai Tolén te llevó, como un padre lleva a su hijo, todo el camino en que estuviste hasta llegar a este lugar. Él te quiere luchar por ti. Él quiere ir delante de ti. Tú ya lo has visto. ¿Por qué sigues dudando? Así como lo hizo antes, también lo hará. ¿Por qué sigues dudando? ¿Por qué piensas seguir avanzando sin la confianza en Él? A veces está todo mal porque no confiamos y no tenemos fe en el Eterno. A veces sabemos que Él ha hecho muchas cosas por nosotros, pero estamos en un momento mal. Y muchas veces solemos caer nuevamente una y otra vez en no apoyarnos en Él. Cuando siempre ha sido nuestro apoyo, nuestro socorro, nos ha levantado, y hay veces que preferimos alejarnos de Él, de todo, estar allí, derrotados. No, dice, Él peleará por ti. Deja de tener temor. Tú ya lo viste, sigue adelante.
no mire cierto mal. Estamos, cierto, en la época donde recordamos la destrucción del templo, el segundo templo, el primer templo. Como dice la Mishnah, también, cierto, se recuerda que el episodio de los 12 espías también ocurrió en una fecha como Tisha B'Av. Lamentablemente, cierto, son momentos terribles que se recuerdan. Ahora, eh, hay un mensaje, ¿no? En Yeshayahu, donde dice, vamos, vamos, dice Lehu, vamos, arreglemos el asunto, dice Adonai. Aunque vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, la blanca nieve, serán emblanquecidos. Aunque fueran rojos como el carmesí, serán como lana. ¿Qué dice el Eterno? Lehu, vamos, apresúrense, arreglemos el asunto. Cuando uno anhela la venida del Mesías, es eso. Uno quiere, Dios, por favor, arregla este mundo. Mira cómo está, cada vez peor. Mira esto que pasa aquí y allá. Cada cosa terrible. Y le pedimos a Dios, arregla las cosas. ¿Y qué nos pide Dios a nosotros? Entonces, lo mismo. Lejú dice, vamos ahora, arreglemos el asunto, dice el Eterno. Aunque vuestros pecados fueran como la grana, como blanca nieve, serán emblanquecidos. Dice, arreglemos el asunto. Lo mismo, ¿cierto? El mismo sentir que tenemos de que queremos entrar en la tierra prometida, queremos que venga el Mashiach, queremos que se aproxime la redención. Con la misma prisa que sentimos eso, deberíamos sentir, ¿cierto?, la prisa en estar delante del Eterno de manera, ¿cierto?, honesta, transparente y de arreglar nuestros asuntos con Él, de arreglar nuestros asuntos con el prójimo. Estamos, ¿cierto?, eh, en momentos difíciles. Bueno, el Eterno dice, arreglemos el asunto, arreglemos el tema, vamos, reflexionemos, vamos ahora, les llamo la atención, arreglemos esto de una vez por todas. Y ese es el mensaje que dice Isaías porque recordamos todos estos episodios que pasaron al pueblo de Israel tan terribles, donde el Eterno, ¿qué es lo que quiere? Que hasta el día de hoy el pueblo pueda reflexionar y cambiar. Israel, arreglemos el asunto. Y cada generación tiene sus asuntos. Cada generación tiene sus pecados, sus errores, sus aciertos. Cada uno de nosotros tenemos que arreglar nuestros asuntos con Él, en qué estamos fallando, en qué estamos detenidos y en qué tenemos que seguir avanzando, ¿cierto? Después de que arreglemos nuestros asuntos con Él, como dice el profeta Jeremías, dice, yo pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no enseñarán más a su prójimo, ni se dirán unos a otros diciendo, conoce a Adonai, porque todos me conocerán, del más pequeño de ellos hasta el más grande. Declara Adonai, porque perdonaré su maldad y nunca más me acordaré de sus pecados. Y este libro se trata de eso. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. El intento de Moshe, las palabras de Moshe para colocar la Torá en la mente de esa generación. Y llamar la atención al corazón de ellos, recordándoles lo que pasó, sus vidas, qué tuvieron que ver ellos con cada episodio, para que se escribiera en su corazón. Porque de esa manera dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En ese momento es que el Israel sería pueblo del Eterno. Incluso estando en la tierra prometida o fuera de ella. Serían su pueblo si esto se cumpliera. Y todos así conocerían a Adonai. Avanzarían en conocerle. Podríamos saber, conocer la verdad. Yeshua dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuándo? Cuando la Torá, las palabras del Eterno estén en nuestra mente, nuestro corazón. Sepamos que somos su pueblo. Dice, todos me conocerán. Tenemos libertad. Perdonaré su maldad y nunca me acordaré más de sus pecados. Pero hasta el día de hoy el llamado es el mismo que leemos cada año. Venid ahora, arreglemos esto, dice Adonai.
arreglemos lo que está mal. Moshe, también arreglemos lo que está mal. No seamos, ¿cierto? Como los maestros chasquillas que a veces se dice en Chile. Gente, ¿cierto? Que hace de todo un poco y a lo mejor ninguna de esas cosas la hace bien o perfecta, mejor dicho. No, arreglemos el asunto. De una vez por todas, dejemos de poner el parche sobre la herida, solucionemos nuestros problemas y avancemos adelante. Porque Él luchará por nosotros. ¿Nos dará la victoria? ¿Confiamos en que Él hará esto? Bueno, yo creo que sí. Tenemos que seguir hacia adelante, aprendiendo, ¿cierto? También mirando hacia atrás, pero no con el objetivo de volver como lo hizo el pueblo, sino de avanzar hacia adelante. El Eterno bendiga a todos. Esta es la para allá. Espero también haber alentado, ¿cierto? Cada corazón de estas palabras de la Torá, cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga a todos. Shabbat Shalom.